Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Abril. Y a todo el equipo de México Puede. Como ya había hablado Rodrigo, mi nombre es Catalina Sisa y estoy encantada de hacer parte de este equipo de profesionales que estamos en la búsqueda de la inclusión y de estos espacios pues, que generan la información adecuada que a veces necesitamos en estos momentos, sobre todo cuando estamos atravesando de cierta manera una crisis a nivel mundial con todo el tema del COVID. Entonces, para iniciar, quiero hacer un breve resumen. Como lo dijo Rodrigo, he venido trabajando con temas de empleabilidad en Colombia y luego en Latinoamérica. Hace más de 9 años entró una curiosidad en mí de por qué los candidatos con tanta recorrido, con una carrera profesional exitosa, llegaba un momento de sus vidas donde no había como una trascendencia y quedaban como en un stop o en algo que no podía pasar porque ya no eran llamados por las compañías o presentaban sus procesos de selección y no eran seleccionados, no eran escogidos, a pesar de tener unas hojas de vida, unos currículum sumamente importantes en temas de sus conocimientos y de sus competencias. Comienzo a hacer la investigación y en principio se había vuelto un tema muy personal porque cuando yo comencé con la investigación básicamente venía buscando empleo, igual había hecho un currículum amplio y no lograba conectarme con las organizaciones. Y después empiezo a comprender y hacer una investigación sobre principalmente cuál era el comportamiento que tenían los candidatos, qué pasaba con el candidato cuando estaba buscando empleo, por qué no lograba esa conexión, porque no lograba esas oportunidades, si al hacer el análisis del mercado, si había empleo, si había trabajo, si se estaban llamando personas o profesionales licenciados a buscar, a participar de procesos de selección, pero no había esa conexión entre la organización y el candidato. Entonces, a partir de ahí comienza toda mi curiosidad, toda mi investigación, y durante estos 9 años he entrevistado a más de 3.000 personas donde hemos creado unos comunes denominadores en qué es lo que está pasando y hoy quiero compartir con ustedes qué es lo que pasa con los candidatos para que de repente, si nosotros hacemos el análisis de lo que hemos venido haciendo durante estos tiempos que buscamos empleo, quizás nos conectemos con alguna de esas debilidades o con alguna de esas quizás errores o fallas que tenemos durante los procesos de selección. Entonces, o de búsqueda de empleo, igual que también hace parte de todo. Voy a compartir una presentación que tengo. Por favor, indícame si se puede ver bien. Sí, Catalina, ya la vemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están conectados. La idea es que si en algún momento podemos tener el momento de las preguntas, pues poder apoyarnos entre todos. Bueno, quiero comenzar entonces con esta frase que después de hacer todo este análisis para Latinoamérica, comprendí que estamos en un mundo de competitividad sin competidores y eso hace parte de lo que hoy en día quiero compartir con ustedes. Cuando estamos en la búsqueda de empleo, debemos entender primero, lo más importante es que hay otras personas buscando ese mismo empleo que tú quieres, ¿no? Ya sea para el abogado, para el ingeniero, para el docente. Entonces, afuera hay muchas personas buscando el mismo empleo, quizás con las mismas competencias, quizás con una experiencia muy similar a la tuya, pero entonces, cuando nosotros nos preguntamos eso, más allá de generar un miedo o de generar un pánico, es poder entender cómo estamos viendo el mundo, cómo el mundo nos ve a nosotros y qué estrategia estamos utilizando para poder competir con esas otras personas, porque no es un secreto claramente que hay una demanda fuerte en profesionales que buscan empleo, más en este momento donde todo el mundo se está reinventando, son no solamente candidatos, sino también las compañías a nivel mundial que se han tenido que reinventar en sus procesos de selección y por eso quizás
nos parece un poquito más denso ahora la búsqueda de empleo. Entonces, si nosotros hacemos la pregunta, finalmente cuando tú buscas empleo, ¿cuál es esa diferencia? Y quiero que te respondas ahí contigo. ¿Cuál es esa diferenciación que tú estás haciendo frente a otro que sea igual que tú, un ingeniero, un gerente de ventas, un gerente general, un director de marketing y otros que también hacen lo mismo? Bien. ¿Cómo vemos el mundo? Hablemos de empleabilidad. Y esto inicia en que estamos inmersos en un mundo empresarial, enfocados en qué? En la innovación, en las nuevas tendencias y en la tecnología. Entonces, ese es el primer paso. Desde este mundo empresarial y con la innovación y las nuevas tecnologías, ¿cómo estás utilizando esas herramientas para el acercamiento a esas compañías? Si nosotros estamos buscando empleo, claramente debemos empezar a entender en nuestra región, en nuestro país, cuáles son esas plataformas por donde se encuentra empleo. En Latinoamérica hay muchas bolsas de empleo, muchos headhunters que se encargan de hacer esa conexión entre lo que estamos buscando y las compañías que están solicitando estos perfiles. Por eso tenemos que empezar a adaptarnos a esa forma de buscar empleo que hoy en día claramente toda es a partir de las plataformas y a partir del Internet y de las relaciones que hacemos a partir del networking y del LinkedIn y de todas estas herramientas que nos brindan las tecnologías que nos brinda el Internet. Entonces, los primeros pasos que tenemos que dar es eso, cómo estoy canalizando, cómo estoy enfocando mi currículum, por dónde estoy buscando este empleo, dónde estoy llegando a la conexión para que comencemos a adaptarnos. Esto además lleva un tema de nuevas tendencias, porque hoy en día es sumamente importante, por ejemplo, cuál es tu perfil profesional, qué estás vendiendo, cómo te ve el mundo y tú cómo estás adaptándote a esa necesidad de las compañías. Por ejemplo, si tú haces parte de una industria que sea farmacéutica, de una industria que sea de educación, de una industria que sea de masivo, ¿cómo estás tú completando ese perfil para que al verlo un reclutador en cualquiera de estas áreas, pues cómo se está conectando esta necesidad que tiene el mercado con esos conocimientos que tú tienes? Fácilmente aquí tenemos que ingresar con el tema de la innovación, las nuevas tendencias en cómo se busca empleo hoy en día. Hace algunos años atrás, por ejemplo, en Colombia, sucedía que tú podías enviar, inclusive entregar la hoja de vida o el currículum directamente en la empresa o podías enviarla a través de un conocido, claro, que estuviera dentro de la organización, un familiar. Pero hoy en día, con toda la globalización y con toda la conectividad que tenemos a través de las redes y de Internet, pues estas plataformas se convierten en una herramienta sumamente importante. Te recomiendo que si tú no estás muy familiarizado con el LinkedIn o con las plataformas, comiences a entrar en esta línea tecnológica para que tengas mayor acercamiento a las compañías. Entonces, aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuál es nuestra realidad versus la industria en la que nos desarrollamos y el rol que ejercemos? Si nosotros, por ejemplo, estamos buscando empleo en ventas, entonces, ¿cuál sería esa realidad de la industria? Si yo soy un gerente de ventas que está haciendo un proceso de selección, ¿te has preguntado tú, con tu conocimiento, qué le puedes entregar a esa organización? ¿Qué realmente necesita esa organización de ti? ¿Cómo vienes a aportarle a una organización que de repente necesita abrir un mercado, conectar clientes, vender un producto, posicionar una marca? Y tú desde esa necesidad, ¿qué estás ofreciéndole? ¿Dónde lo ofrecemos? En el perfil profesional. ¿Dónde lo ofrecemos? En la entrevista. Nosotros tenemos que aprender a entender que hay un mercado. No solamente se trata de poder hablar en tu entrevista, por ejemplo, de ti mismo o en tu perfil en primera persona y contar a manera de biografía quién soy, sino es en poder conectar lo que yo sé hacer, lo que yo he venido haciendo para otras organizaciones y conectarlo a esa realidad de la industria. Las compañías que están buscando hoy en día equipos competitivos, con creatividad, con innovación, personas que vengan básicamente a solucionar, a proponer cosas para que su organización crezca. Entonces tenemos que hacer parte de esa solución y esa solución debe ir inmersa en nuestro perfil profesional.
dentro de tu currículum vitae, te recomiendo que ahí coloques esos conocimientos tan relevantes que son muy importantes para una organización. No te fijes solamente en lo que para ti sería importante, sino que además ese perfil profesional, piénsalo en una tercera persona que es finalmente quien lo va a leer, una persona que no te conoce, que nunca te ha visto, pero que solamente tiene ese pequeño extracto de tu perfil donde nosotros estamos básicamente vendiendo un conocimiento de unas soluciones a las compañías que hoy en día están buscando nuevos candidatos. ¿A qué cargo me estoy postulando? Eso es sumamente importante porque no va a ser lo mismo el director de ventas que quizás el director de marketing. A pesar de que tengan líneas transversales, los dos tienen diferentes responsabilidades. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que seas muy puntual y enfocado en lo que tú sabes hacer. No está muy bien porque nos pasa mucho a los latinos que de repente en nuestras hojas de vida o en nuestros currículum vitae queremos quizás impactar un poco más hablando de que conocemos de muchas áreas, administrativa, financiera, de ventas, y todas las unimos en un mismo perfil. Y esto tiene una consecuencia un poco negativa porque quizás confundamos a la persona que está leyendo el perfil profesional y no sepa claramente en dónde nos va a ubicar dentro de la organización. Si yo abro esa posibilidad con tantos canales, pues entonces voy a tener, a tender a confundir a mi reclutador o a la persona que está haciendo el proceso de selección, el hunter, o quizás la organización directamente. Y no voy a entender muy bien desde el rol del reclutador si esta persona finalmente me está funcionando o su cargo está enfocado en áreas administrativas o quizás en áreas financieras, porque a veces por querer, digamos, llenar más espacios y quizás pensar que abriendo tantas posibilidades podamos tener más oportunidades, es un error que cometemos ingenuamente quizás. Y lo que necesitamos es ser muy puntuales con esas competencias y con esas habilidades que tenemos para empezar a conectarnos con las compañías. ¿Por qué hablamos de competitividad? Porque esto que les estoy comentando hoy, de enfocar el perfil, de entender la industria, de hablar de innovación, de tener algo implícito, un valor agregado dentro de tu perfil profesional, hace parte de competir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en la nueva tendencia, que es lo que las grandes multinacionales o las grandes compañías o inclusive las pymes o los startups de hoy en día están teniendo una visión empresarial sumamente competitiva, con candidatos que crean espacios y crean espacios de creatividad, perdón, y de nuevas tendencias. Fijémonos que hace algún tiempo en América Latina se escogía mucho a los candidatos únicamente por su academia, es decir, la persona que había estudiado una ingeniería química o una ingeniería ambiental, pues era la persona encargada de esa área y solamente se contrataban personas que hubieran estudiado únicamente esos temas relacionados con las academias. Pero con el tiempo empezaron a entender que no solamente era viable que tuvieran en la teoría, sino que además necesitaban contar con las habilidades. Las compañías perdieron mucho dinero por contratar personas que sí tenían la teoría, por ejemplo, habían estudiado publicidad o administración de empresas, como se llame en tu país, el manejo de las compañías, y cuando contrataban a la persona, observaban que, por ejemplo, no tenían la capacidad de liderazgo o tenían un pánico escénico al manejar un grupo o quizás no tenían la habilidad de la negociación frente a un cliente. Entonces tenían que entrar en una segunda capacitación o contratar a alguien que hiciera el segundo trabajo de ir a hacer la negociación con el cliente. ¿Qué queremos decir con esto? Que las compañías comenzaron a entender que no solamente estaban basados hoy en día las personas que se contrataban en la academia y en la teoría, sino que además necesitaban tener unas habilidades que en el mundo de los recursos humanos se conocen como competencias blandas, habilidades blandas o fortalezas que tú tienes que tener también. Entonces hay que empezar a reconocer, por ejemplo, cuáles son esas fortalezas que también te hacen diferente
y te hacen que puedas realizar tus funciones. ¿Qué piensan las compañías? Bueno, es importante que tenga la teoría, es verdad, pero necesitamos sumamente más importante que tenga la habilidad. Por eso hacen estos procesos de selección donde te están evaluando si tienes un liderazgo, si tienes unos procesos de selección y nos empiezan a hacer estas pruebas psicotécnicas, assessment center, es con ese objetivo. Entonces, porque sí hacen la diferencia. Piensa un momento en esto. Pueden haber en el camino dos ingenieros ambientales con una misma teoría. Claro, se graduaron en lo mismo, tienen su mismo diploma, quizás algunos conocimientos muy similares, pero ¿cuál de los dos tiene la capacidad de liderazgo? ¿Cuál de los dos tiene la capacidad de tomar decisiones? Ahí sí radica una diferencia clara, porque eso hace parte del desarrollo de la personalidad, del desarrollo de la destreza o de las capacidades que tiene una persona para que se vuelva más productiva, a pesar de tener la teoría igual, el desarrollo de la habilidad es sumamente importante. Por eso, hablamos hoy, hace parte de competir. Nosotros tenemos que entender cómo se mueve el mundo, cómo el mundo está, tenemos que empezar a adaptarnos, pero también cómo nos ve el mundo. ¿Te has preguntado, por ejemplo, cómo te ven las personas que te buscan en LinkedIn si tienes la herramienta? ¿Cómo te ven las personas a través de tu Facebook, de tu Twitter? Que ahora mismo entrara a tu LinkedIn, cómo veo tu fotografía, qué pienso de ti, qué estás proyectando con esa foto, estás proyectando un panorama profesional. Tu foto realmente me dice que tú deberías ser el gerente de esta compañía, el gerente de ventas, de marketing. ¿Cómo estás estructurando tus contenidos? Todo esto hace parte de cómo nos ve el mundo. Y nosotros de repente a veces no estamos muy atentos a estas cosas porque quizás no estemos analizando que un reclutador o una compañía, para una compañía es importante los contenidos que tú publicas en una red y quizás nosotros no estemos tan enfocados a eso y de repente estamos publicando cualquier cosa más simple o que vaya en contra de una visión o de un valor que tenga una organización. Y a veces cuando estamos buscando un empleo y entramos a hacer un proceso de selección, de repente no nos están llamando más y no estamos comprendiendo qué está pasando. Bueno, hoy te quiero decir que todo se suma todo lo que está pasando contigo a tu alrededor. Si tú estás en una búsqueda activa de empleo, tienes que empezar a comprender todo lo que estás entregándole al mundo y todo lo que está pasando de ti hacia las personas, porque las personas no te conocen, no saben quién está detrás de la pantalla, solamente están viendo esto que publicaste, tu perfil profesional, esa fotografía que estás vendiendo en tu currículum o en tu LinkedIn. Generar impacto como estrategia de visibilidad es parte de la estrategia, es parte de esta competitividad. El impacto, ¿qué es el impacto? Si nosotros estamos en un proceso de selección donde hay quizás 5 o 10 personas más haciendo el mismo proceso que nosotros, ¿cómo vamos a hacer esa diferenciación? ¿Cuál es la parte que yo voy a tener como visibilidad y reconocimiento frente a un proceso de selección? ¿Te has preguntado si tú estás con 5 o 10 personas en tu última entrevista, cuál fue ese punto diferencial que tú tuviste, que entregaste en ese momento a esa compañía, o simplemente hablaste de ti, de lo que era tu vida profesional, pero no entregaste algo fuera de la caja, fuera de lo común, que dijera, mira, yo soy una persona, por ejemplo, encargada de generar estrategias que produzcan un crecimiento a las compañías a través de las ventas. Es decir, como yo empiezo a generar el impacto para las compañías que están buscando candidatos como nosotros, como todos, porque todos tenemos las competencias. Lo que de pronto no nos está funcionando es en la forma de impactar, es en la forma de llegar a la organización y poder encajar entre lo que nosotros sabemos, quizás no lo estamos vendiendo muy bien, y lo que las compañías necesitan. El reto es competir con otros. Finalmente esa es la realidad, porque muchas personas buscan empleo y hoy
que estamos hablando de cómo competir, ese es parte de tu reto, los otros. Porque las compañías tienen claramente la última palabra de escoger al candidato, pero dentro de ese proceso tenemos que hacernos mucho más visibles. Comprendamos cuáles serían esas formas del saber, y es algo que tengo acá que dice las competencias desde el saber, que son el conocimiento y el servicio. Nosotros estamos divididos en dos, en el conocimiento, como les venía contando, y en la habilidad. ¿Cuáles son esos conocimientos? Tu academia, tu experiencia laboral, lo que has hecho en otras compañías, las funciones que has tenido, todo eso hace parte de algo que se llaman las competencias duras o las competencias desde el saber. Todo esto es lo... Disculpa. Perdóname que te interrumpa, pero para poder garantizar la calidad del audio, quiero pedirte de favor si podemos apagar la cámara Perfecto. y dejar proyectado, por favor, porque se está cortando el audio. Entonces, para que todos nuestros asistentes tengan comprensión del contenido, te pido si me apoyas con eso. A ver. ¿Ahí está mejor? Sí, gracias. Con gusto. Bueno, entonces, déjame, abrimos acá. Bueno, les decía que estamos pensando ahora entonces en las competencias del saber. ¿Qué son esas competencias? Nosotros nos estamos dividiendo en dos, en el saber y en el ser o en el hacer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que empezar a vender nuestro conocimiento y nuestra habilidad. Así vamos a poder impactar muchísimo más en las organizaciones que están buscando personas o candidatos con esas competencias. ¿La diferenciación cuál será? La habilidad. Básicamente, la habilidad nos hace muy diferentes a otros. Si de repente no conocemos cuál es nuestra habilidad, pues claramente tenemos que empezar a descubrirla, a entender, porque no será lo mismo las habilidades para un contador, para un financiero, que las habilidades para un publicista, para una persona de marketing, ¿verdad? Analizar esas herramientas, los canales por donde nos vendemos, analizar el perfil profesional, las plataformas por donde estamos buscando el empleo. Yo les recomiendo que se inscriban. En Latinoamérica hay muchas plataformas que están también direccionadas en cada uno de los países. Entras a las plataformas y buscas tu país, pero no solamente lo hablemos por un solo canal que sea reconocido, sino intentemos inscribirnos por lo menos en 10, 15 plataformas que cada uno de nuestros países de Latinoamérica los tiene. Empecemos a entender esa industria, cómo se está moviendo el mercado dentro de nuestro país, para que comencemos a conectarnos. A veces nos falta estrategia y solamente hacemos lo mismo cada día, entrar, postularnos a 1 o 2 trabajos y de ahí luego no estamos haciendo nada más. Entonces, todo esto hace parte de la estrategia, cómo nos ve, cómo nos vemos el mundo. Nuevamente cierro acá diciendo que las compañías sí tienen unas necesidades y nosotros tenemos que hacer parte de esa solución. En tu entrevista, en tu perfil profesional y en lo que estás vendiendo en LinkedIn, tienes que hacer parte de esa solución. Te recomiendo que la estructura que le estás dando a estas herramientas incluya lo que tú puedes hacer para la organización. Y por último, poder entender qué son los logros laborales que también te suman demasiado en el proceso, y es qué has hecho tú entonces para otras compañías. ¿Para qué? Para que las empresas que nos están conociendo hasta ahora comprendan que nosotros hemos venido haciendo cosas para otras compañías. Por ejemplo, creamos un nuevo canal de ventas, creamos un formato, lideramos un proyecto, algo que para la anterior compañía hubiera sido potencializándose a ellos y a su organización. Entonces, estos logros también hacen parte de que los visualices, porque hacen parte de tu experiencia laboral. Contar cómo nosotros hemos aportado a otras organizaciones hace parte de esa diferenciación en el mercado. Tus logros, tus habilidades y tus competencias duras o competencias desde el saber son los tres puntos claves que te llevan al éxito, porque esto hace que seas un candidato integral. Esto te ayuda a que tú puedas generar el impacto, la diferenciación
entre otros candidatos. No hay que sentirnos presionados solamente por, digamos, lo que pensamos de que toda la gente busca empleo, de que la mayoría, un porcentaje alto busca empleo, sino es cómo hacemos esa diferenciación entre lo que somos, lo que está buscando la industria. La credibilidad y la empatía es algo sumamente importante para nuestros procesos. Fijémonos que, por ejemplo, eh, nosotros necesitamos crear esa empatía. La empatía, cuando hablamos de empatía, es cómo nos ponemos en el lugar del otro o cómo comprendemos las necesidades. Y eso es sumamente importante porque a veces cuando vamos a un proceso de selección o hacemos una entrevista de trabajo, no estamos analizando el mundo, sino solamente estamos pensando en lo que a nosotros nos gustaría casi que escuchar de nosotros mismos. Y esto en nuestros países es claro porque no nos han enseñado desde la academia, desde las estructuras, no nos han enseñado cómo buscar empleo, cómo encontrar esas oportunidades, cómo conectarnos a las organizaciones. Entonces nosotros somos sumamente neófitos continuamente en estos temas cuando estamos en la búsqueda de empleo. Buscar empleo no se tiene que convertir en un factor, digamos, desmotivador de primera mano, sino que necesitamos es adaptarnos a las estrategias. Yo he venido realizando conferencias y he venido trabajando con muchas personas que buscan empleo en Latinoamérica, de muchos países, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, muchos países, y en todos observo de las personas con las que converso a diario que buscan empleo, desde los jefaturas, direcciones, gerentes a nivel Latinoamérica, Suramérica, región andina, y he comprendido que el común denominador de las personas que buscan empleo y que de repente no tienen ese éxito es porque no tienen una estrategia, porque están buscando empleo de una forma muy pasiva, porque no están entendiendo el mercado, no estamos poniendo la necesidad y haciendo que nosotros realmente hagamos parte de esa solución. No es que buscar empleo se convierta en algo tan imposible o en algo tan desmotivador y que a veces estamos rodeados de paradigmas, de mitos sociales, donde cuando alguien se queda sin empleo se convierte rápidamente en que todas las personas que están alrededor, y lo digo porque finalmente es la realidad de muchos, te comienzan a decir que pues este es un momento muy grave, muy difícil, pero cuando tú analizas lo que estás haciendo en cómo buscar empleo, eh, pues fíjate que estamos haciéndolo muy pausado, sin las herramientas necesarias. Entonces, cuando yo he hecho estas exposiciones y las personas han empezado a actuar de otra manera, realmente han tenido unos muy buenos logros y un muy buen éxito. Cada uno de nuestros países, claramente, el desempleo, pues hay un índice como lo ha venido haciendo en los últimos 10 años, el índice del desempleo por sus economías, por sus procesos en cuanto a las normas de trabajo que tenemos en cada país, pero sí hay una digamos, noticia motivadora, y es que las compañías se están otra vez eh, reorganizando, se están reinventando, entonces ya las compañías inclusive pueden crearse a través de solo plataformas que también son generadoras de empleo y no solamente físicas, donde antes estabas tú directamente en la oficina, tenías que ir a la oficina y había un espacio físico, sino que hoy en día existen pues ya las oficinas que te pueden dar empleo desde casa, porque se trabajan a través de plataformas donde tú estás conectado todo el tiempo a través de tu computador y puedes hacer estos trabajos desde casa. Es muy importante comprender que esto se está dando y es una nueva tendencia donde las compañías se están reinventando. Con todo lo que nos está sucediendo en este momento de este confinamiento y todo lo que ha vivido el mundo en los últimos 3, 4 meses, pues la enseñanza es que sí, realmente algunas compañías no estaban preparadas para algo así como esto de crear espacios en casa para sus trabajos o empezar a hacer procesos de selección
que nos lleven a que la persona ya no tenga que venir a una oficina a hacer una entrevista, sino que hagamos videollamadas, que hagamos este tipo de conferencias a través del Zoom, los webinars y todo esto, esta conectividad. El mundo y sobre todo Latinoamérica, que estaba quizás unos pasos más atrás que Europa, que Asia, se están apenas conectando a esto. Entonces hay que dar un espacio también y entender que las compañías se reinventan cada día. Empresas que de repente venían haciendo procesos de selección, quizás tú en algún momento estabas haciendo un proceso de selección, te estaban llamando a una entrevista y de repente paralizaron todo el proceso, lo detuvieron, hicieron un stop, porque las compañías también tuvieron que reinventarse, los departamentos de recursos humanos también tuvieron que reinventarse. Entonces esto no es para entrar en un pánico, sino para entender el mercado, para entender lo que sucede en la economía. No eres tú, no es simplemente la persona que no ha tenido suerte con el empleo, sino que además tenemos que comprender y adaptarnos a esto, tener digamos, estas líneas que están siendo hoy en día pues los factores puntuales y claves de lo que está pasando con las organizaciones. Y quiero abrir este panorama para que de repente esto sea más bien un factor motivador, porque a veces buscamos empleo, no nos están llamando, de repente vamos a una entrevista, pararon el proceso y empezamos a entrar en una desmotivación muy fuerte. Y yo he venido trabajando sumamente cada año y cada mes y cada día desde hace 10 años en que si tú estás buscando empleo no puedes estar en un ámbito de desmotivación, porque además esto no te ayuda a proyectarte, te bloquea en una entrevista, te bloquea, inclusive podemos ver las oportunidades frente a nosotros por LinkedIn, por las plataformas, y de repente esa desmotivación nos lleva a que casi no las podamos visualizar. Entonces yo te invito hoy, si estás buscando empleo, si estás queriendo cambiar de trabajo, si estás haciendo una transición, si estás haciendo una transición laboral, a que empieces también a empoderarte y empieces también a trabajar esa mente y romper todos estos paradigmas que incluyen que todo se ha vuelto tan difícil, porque los medios de comunicación además también, digamos que nos bombardean de información y no sabemos finalmente cómo creer si esto está tan difícil o no en temas de empleabilidad, porque en temas de salud claramente hay una situación y una crisis que nadie la va a desconocer, pero en temas de empleabilidad las compañías sí siguen contratando. Lo que pasa es que estamos reinventándonos y esto hace parte del cambio y de la transformación y de que nos transformemos nosotros mismos y nos actualicemos en lo que está sucediendo en el mundo. Los factores claves para las compañías, que los tengo acá: sostenibilidad, rentabilidad, productividad, posicionamiento, crecimiento y competitividad. Y hoy te los quiero compartir para que de estos factores comiences tú a estructurarte. ¿Qué le aportas a una compañía? Vamos a empezar a cambiar nuestra mente también y a empoderarnos de nuestro conocimiento y a salir al mundo a vender este conocimiento que nos ha costado tantos años, que nos ha costado tantos trabajos, tantos días de madrugar, de crear, de hacer informes, de estudiar, de tener un diploma, de un conocimiento. Nos ha costado bastantes años y bastantes días poder empezar a entender hoy lo que somos para que de repente nos lleguemos a desmotivar. Entonces, lo que les recomiendo claramente a todos los que nos están escuchando y los que posteriormente escuchen este audio es que tengan una estrategia, que se adapten al mundo, que vayamos entendiendo las industrias. Estas palabras que te coloco acá de rentabilidad, sostenibilidad, léelas muy bien, empieza a entender desde estos puntos a qué le estás entregando tu conocimiento. Por ejemplo, si tú eres de un área financiera, administrativa, claramente vamos a hablar de rentabilidad. Si tú eres de un área de marketing, de ventas, de publicidad, claramente estaremos hablando de posicionamiento de marca, ¿verdad? Posicionamiento de compañía. Si tú eres una gerencia general, una gerencia de relacionamiento estratégico, entonces claramente estás en un tema de crecimiento empresarial. Si tú eres la persona que está buscando clientes, que está abriendo mercados, que está creando tecnologías, todo el tema de la transformación tecnológica, tú serás del área para la competitividad. Acá estamos impactando directamente en las áreas en las que nosotros estamos vendiendo este conocimiento. Uno, entender el mundo, cómo se mueven las industrias. Dos, crear una estrategia de competitividad
que te ayude a generar un impacto y una visibilidad, una diferenciación con otros que se están presentando a tu mismo trabajo. 3, comprender estos factores claves donde yo estoy impactando en las organizaciones para ser parte de la solución, para crear equipos competitivos, para yo generar innovación en mis discursos de entrevista. 4, poder que el mundo nos vea como estoy entregándole la información al mundo, que ve el mundo de mí. Entonces, estructúrate muy bien. Aprende también a manejar el LinkedIn. El LinkedIn es sumamente importante, es una red que nos conecta a todos a nivel mundial, una de las más importantes a nivel mundial para buscar empleo. Si estás en este momento en LinkedIn, si no lo tienes, claramente hay que crearlo de manera inmediata, pero si lo tienes, empieza a crear una red de contactos que te ayude a llegar más allá, porque la conectividad es sumamente importante. Entonces vamos a hacer unos contactos a través de LinkedIn que nos ayude también a buscar un empleo, a encontrar nuevas oportunidades, a vender nuestro negocio. Y el LinkedIn es una herramienta clave para ti. Acá, pues nosotros cuando creamos el contenido tenemos que hacer también la diferenciación, contenidos de importancia, contenidos de interés general, contenidos que te ayuden a visualizarte, quizás aportando ideas, ayudando a otros, creando conexiones entre empresas y compañías. Todo esto hace parte de los contenidos importantes para LinkedIn y sumamente tu perfil profesional que va ahí, que estás vendiéndole al mundo, porque el LinkedIn te conecta con todo el mundo, países en Latinoamérica, países en Europa, es a nivel global. Toda esta conexión que haces a través de LinkedIn es una red sumamente importante y si tú estás buscando empleo, esta red no te puede faltar. Tendrías que tener mínimo 3.000 contactos en tu red de LinkedIn. Revisa, mira si tienes 100, 200, 500. Es una red de unos niveles bajos en temas de visibilidad dentro de la red y cómo se mueve para que genere tráfico y para que genere mayor impacto. Y por último, siempre una actitud sumamente positiva, cerrar cualquier paradigma es sumamente importante para ti, que también te rodees de gente positiva, que te ayude a crecer, que te ayude a enfocar este conocimiento para poderlo entregar a las organizaciones, pero no, hoy quiero invitarlos a transformarnos no solamente en lo que hablan en los medios de reinventarnos constantemente, sino también en transformar nuestra mente, en que no veamos el mundo tan difícil, sino que allá afuera encontremos son las oportunidades para nuestro crecimiento profesional, para nuestro crecimiento personal y empecemos a entender el mundo como un campo lleno de oportunidades y no como quizás a veces nos desmotivamos y lo vemos tan difícil y lo vemos como con tantas puertas cerradas. Esto no tiene que pasarnos más, tenemos que empezar a abrir las expectativas. El mundo es inmenso y hay muchas oportunidades y siempre lo he venido diciendo en todas las conferencias y los conversatorios. Hay un mundo lleno de oportunidades esperando por ti, hay un mundo lleno de oportunidades, empresas contratando gente como tú, pero no te dejes pasar desapercibido dentro de los procesos. Cree en ti, cree en ese conocimiento que has logrado y crea también una estrategia que te permita ser visible ante los demás. Voy a cerrar para que podamos tener un espacio de preguntas que tengamos abiertas con esta frase que dice: el secreto del éxito laboral no depende de potencializar las fortalezas, sino en transformar las debilidades. Por eso a veces es tan importante reconocer las debilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros decimos, mira, yo estoy en el área de ventas, pero sí siento que me hace falta un poco de liderazgo tal vez, entonces voy a fortalecer esa debilidad para que yo en mi campo de acción sea más productivo. De repente yo soy de finanzas, pero a veces me cuesta un poco la concentración o el análisis, pero yo voy a transformar eso a que sea una fortaleza y voy a apoyar ese talento en desarrollarlo más. Entonces, el éxito es transformar esas debilidades porque claramente las fortalezas ya están con nosotros y las fortalezas siempre son las que sacamos, digamos, a la luz, pero las debilidades las olvidamos, las debilidades las escondemos
y parte de nuestro éxito y parte de nuestra transformación es que esas debilidades se potencialicen. Entonces, revisa cuáles serían tus debilidades, actúa de manera inmediata, cree en el mundo, cree en las oportunidades que hay allá afuera, cree en ti, en tu pensamiento, transfórmate, entiende el conocimiento, las industrias y los mercados, para que comencemos a avanzar en esta búsqueda y seamos más competitivos y cada día hagamos parte de esa solución y de lo que está buscando las compañías a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, sobre todo hoy estamos hablando directamente con México y con los otros países que nos están escuchando, que estén conectados con nosotros en este momento. Muchísimas Buenísimo. gracias, no sé. Ya quiero saber si el audio mejoró. Sí, sí, mejoró notablemente, Catalina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Pues bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Catalina, muchísimas gracias por todo esto que nos has venido compartiendo. Identificamos algunas preguntas interesantes y las hemos preparado para ti. Entonces, pues vamos a empezar. La primera de ellas es, hablabas de LinkedIn y de aprovechar esta plataforma. ¿Cuál es el principal error que detectas y que deberíamos evitar todos aquellos que buscamos trabajo a través de estos canales? Bueno, hay varios errores o digamos debilidades, vamos a decirle así. El primero es que las personas no son constantes con buscar, con estar día a día conectados con la red. Entonces, la dejas muy en tus tiempos libres y no estás dándole un tráfico continuo a tu información. Entonces, estás siendo muy invisible en la red. La gente no sabe que existes ahí. Ese es uno de los errores. Entonces, para eso les recomiendo que constantemente, día a día, estés entrando, estés participando de otros debates, estés dándole likes a personas con las que tú estés coincidiendo, estés generando un contenido, porque parte del problema es que somos demasiado invisibles en la red. Entonces, la gente te pasa muy desapercibido, nadie va a tener la curiosidad de entrar a tu perfil y mirar quién eres tú, porque tú solamente estás como un espectador muy alejado de la red. De repente entras el lunes, pasan unos días, entras el jueves, o entras un momento nomás y te devuelves, te sales de tu red y no tienes una constancia. Entonces es importante que empieces a crear esa constancia, empieces a participar, eso te va a hacer visible y lo que queremos es que las personas sientan esa curiosidad y de que digan, bueno, ¿quién es esta persona que aportó esta idea o que dijo esto? Y entren directamente a tu red y sepan quién es. Eso te va a generar visualizaciones y el mismo LinkedIn te va a empezar a generar un estatus de visualizaciones. A ti tú te vas a dar cuenta, tantas personas han entrado a visitar tu perfil. Esa es una de las digamos, de las falencias que tienen las personas en LinkedIn. Otra es lo que estaba hablando de la fotografía. La fotografía genera mucho impacto porque como no te conocen, la fotografía es sumamente importante y este es un error que a veces cometemos y es que tenemos unas fotografías, digamos, para redes casi como sociales, ¿no? Esa es una red laboral. Entonces esa fotografía debe ser una fotografía sumamente profesional, quizás en un contexto laboral, puede ser en tu oficina o un contexto laboral, pero no que tenga algún fondo muy personal, ¿no? Como una reunión, una fiesta, quizás yo he visto muchas fotos en LinkedIn que son con fondos de muchas cosas como que no hacen parte de un contexto, quizás de fondo se ve una tienda, un supermercado, cosas así que pues claramente podemos decir, quizás yo no lo haga, pero sí hay mucha gente que lo hace. Entonces esa fotografía es sumamente importante. Y por último, te recomiendo mucho que a pesar de que tu país no sea de idioma inglés, tengas tu perfil en los dos idiomas, porque LinkedIn reconoce también el idioma inglés, que en su momento fue creado a través de este idioma, y entonces te reconoce también y te genera un estatus. Entonces te recomiendo que tu perfil profesional lo hagas en español y también lo hagas en inglés, lo tengas en los dos idiomas, para que las personas que ingresen a tu perfil lo puedan leer en los dos idiomas, independientemente si hablan español o inglés, y esto te va a generar un estatus también importante. Y llena todos los espacios que tienes de tus experiencias laborales, sobre todo de los últimos 8 años,
para que las personas que entren a tu LinkedIn vean qué has hecho anteriormente. Entonces, no solamente creas la red, tu fotografía y tu perfil, sino también toda la información que te solicita LinkedIn, si te puedes dar las aptitudes que también te solicitan ahí para que te las den y luego las personas van a entrar a validarlas. Esto también te va a ayudar. Pide recomendaciones de personas que hayan trabajado contigo. Ahí, cuando entras a los perfiles, encuentras, digamos, si has tenido un compañero de trabajo, un jefe, tú vas a entrar al perfil de estas personas y en los perfiles de ellos hay una parte donde dice solicitar recomendación. Le envías la recomendación a estas personas para que te puedan recomendar como buen empleado, como buen trabajador, como buen candidato, como buen jefe, como buen cliente, y las personas luego, si aceptan tu participación de recomendar, entonces van a recomendarte, y estas recomendaciones también te van a ayudar mucho cuando las personas entren a tu perfil, porque además es como cuando envías tu currículum y te piden referencias personales. Bueno, en LinkedIn estas son las referencias que te ayudan y te suman a ser reconocido y a crear esa confianza y esa credibilidad en los que no te conocen. Buenísimo, Catalina. Pues ya lo saben, a evitar ser inactivos en las redes, tener una foto que se vea profesional, porque es una red profesional, poner el perfil en inglés y completarlo, tenerlo al 100% y solicitar recomendaciones de compañeros. Muy bien. Todavía en este tema de las redes sociales, ¿deberíamos los candidatos homologar la comunicación que ponemos en nuestro CV frente a lo que está en redes, o más bien deberíamos crear mensajes diferenciados? Depende mucho del rol en el que yo me estoy postulando. En algunos casos es importante hacer un diferenciador. Digamos, si yo estoy en un área de publicidad, de marketing, de ventas, comercial, quizás si soy una gerencia general, sí es importante el diferenciador. Pero hay otras áreas donde más allá del diferenciador es la estructura que estás vendiendo de tu conocimiento. Entonces, financieros, administrativos, todo lo que sea de normatividad, que trabajen procesos de, por ejemplo, importaciones, exportaciones. Todas estas personas, digamos, tienen un poquito más de control en sus perfiles profesionales. Entonces es difícil poder proponer algo nuevo porque la norma pues no te lo permite, la norma es la norma y no hay una posibilidad. Pero para las otras áreas sí, quizás podemos involucrar reconocimientos. Bueno, los reconocimientos son importantes en el currículum. De repente nosotros hemos escrito un libro, hemos escrito un artículo, hemos tenido un reconocimiento en alguna compañía. Estos reconocimientos los podemos poner como para que nos sumen a nuestro currículum. Y para proponer cosas nuevas, sí es importante reconocer cuál es el rol, porque no todas las áreas pueden hacer lo mismo. Si son de áreas de responsabilidades de normas, entonces lo que yo les recomiendo es que sean muy puntuales con lo que saben hacer. Entonces, por ejemplo, análisis financiero, investigación de riesgos de seguridad industrial, son cosas muy puntuales que tú puedes darle a la persona que está leyendo tu hoja de vida. Si somos de publicidad y de mercado, sí podemos hablar en términos de proponer. Entonces, ¿qué sabes proponer? ¿Qué puedes crear? Campañas publicitarias, puedes crear, decir que tú eres experto en campañas de comunicación, posicionamientos de marca, cosas que puedas mostrar o evidenciar. Puedes adjuntar un book que también te puede ayudar a cosas que hayas hecho anteriormente en fotografía, en campañas publicitarias donde tú hayas liderado, y esto le ayudará al reclutador o a la compañía a ver el diferenciador que tú tienes con otros candidatos. Proponer también hace parte. Hoy en día hay una nueva tendencia que es de hoja de vida social, se llama, y es una hoja de vida que incluye voluntariados. Tal vez nosotros nunca lo hayamos pensado, pero para las compañías a veces es importante saber qué haces en tus tiempos libres o qué le estás generando de diferenciación al mundo, a la sociedad. Porque hay personas que, digamos, tú haces parte de un área administrativa, pero en tus tiempos libres haces, plantas árboles, trabajas por el ambiente, haces reciclaje, ayudas en fundaciones, vas a visitar niños, bueno, no sé, algo que tenga que ver con temas sociales.
y nunca lo cuentas. Hoy en día a eso se le está dando un valor porque se está reconociendo que si tú tienes una responsabilidad social individual, tu responsabilidad social empresarial también te generará un impacto porque ya vienes con ese pensamiento y no solamente lo vas a llegar a crear en la compañía como te lo está brindando la empresa desde la política corporativa, sino que además tú ya lo traes contigo porque haces parte de una solución social y de una solución que le brinda cosas a la sociedad. Hoy en día todo eso es importante porque hace parte del ser humano. Entonces, si de repente tú tienes un voluntariado, estás haciendo algo diferente con tu familia, con tus amigos, mira, nosotros los domingos vamos y visitamos un lugar de personas de la tercera edad, todo eso lo puedes colocar en tu hoja de vida y eso también te ayuda a generar un diferenciador y a mostrar tu calidad humana, que también hace parte del reconocimiento del candidato integral. Perfecto. Entonces, la responsabilidad social no solo es empresarial, ahora ya también forma parte de lo que buscan en los candidatos. Muy buen tip. Catalina, tú como experta en recursos humanos, en reclutamiento, en toda Latinoamérica, ¿qué oportunidades identificas para laborar en países de esta zona a partir de lo que están buscando sus empleadores? Todos los países claramente tienen unas economías, digamos, Latinoamérica siempre ha tenido unas crisis fuertes económicas, con todas las deudas externas y deudas que tienen los países y esto afecta un poco el tema de la empleabilidad. Como no solamente por el momento que estamos viviendo, sino este es un tema que claramente lo reconocemos hace bastante tiempo. Pero los mismos países han generado apoyos entre ellos, se han hecho alianzas y los gobernantes han creado nuevas alternativas para apoyar a todas las personas que están buscando empleo. Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es empezar a investigar desde tu país, desde tu región, qué está haciendo también tus estados para ayudar a las personas que buscan empleo y cómo esto impacta directamente contigo. Si tú estás buscando empleo en tu país o en otro país, pues hay que empezar a entender esos mercados para saber dónde podemos empezar a pasar nuestro currículum y a dónde podemos llegar con el proceso de empleabilidad y de todo lo que estamos logrando para poder conectarnos con las compañías. No se me hace tan difícil que, digamos, una persona en México pueda viajar a Perú, pueda viajar a Chile, o una persona en Chile pueda viajar a Colombia, o un colombiano pueda viajar a México. De repente, sí hay unas posibilidades de que podamos conectarnos. En Colombia, nosotros observamos personas de otros países trabajando en las organizaciones, personas de Venezuela, de México, de Chile, de Argentina, y todos están trabajando para una organización diferente. Entonces, no creo que las posibilidades estén tan cerradas si tú quieres cambiar, pero sí es importante que revises la economía del país donde estás, a donde quieres ir. La economía de tu país, en este momento donde estás buscando empleo, también está generando unas alternativas, porque la OIT, que es la Organización de Trabajo, también está solicitando que ayuden y que apoyen estos personas que buscan empleo. Entonces se han venido creando, de pronto nosotros desconocemos el tema porque no hemos hecho esa investigación en nuestra región, o en nuestra ciudad, en nuestro país, pero sí, sí hay contextos donde están dando estas posibilidades, como apoyándolos a hacer conexiones directas con las compañías, apoyándolos en todas esas estructuras de hoja de vida, enseñando, entrenando para entrevista, organizando y direccionándolos en donde se pueden presentar, compañías que están abriendo posibilidades, nuevos empleos, nuevas empresas transformándose. Entonces, para mí, lo más importante tú como candidato es que investigues bastante y no te quedes solamente con lo que te dice un medio de comunicación o te dice un amigo o un familiar, sino que vayas más allá, investigues, seguramente vas a encontrar nuevas alternativas que te van a ayudar a este proceso de emplearte nuevamente o de hacer esta transición laboral. ¿Y a qué me refiero con transición? En que estás en un empleo, quieres cambiarlo, eso es transición laboral. Entonces, la parte de transición laboral o de emplearte, hay que investigar bastante, pero no considero que sea imposible o que sea muy difícil de lograrlo. Okay.
Perfecto, muchas gracias, Catalina. Yo creo que le vamos a preguntar a un compañero que tenemos aquí justamente de Colombia trabajando con nosotros en Privé. Vamos Ay, a qué preguntar bueno. cómo fue su experiencia. Un compatriota. Catalina, ¿qué ves en el futuro del reclutamiento en América Latina, Latina tras la pandemia? Bueno, esa pregunta me parece sumamente importante y muy inclusive para todo lo que estamos hablando hoy. Lo que yo observo es que a un tiempo esto nos ha forzado a reinventarnos y a replantear muchas de las visiones que inclusive en algún momento teníamos. Algunas compañías tenían una visión empresarial en un crecimiento que no contaba con un home office, con un teletrabajo, no contaba con esto, pues esta pandemia ha generado una transformación inmensa en las visiones organizacionales y en a dónde quieren ir las compañías. Entonces creo que se van a empezar a fomentar unos trabajos nuevos muy ligados a la tecnología y para mí es muy recomendable que ustedes también empiecen a estudiar y a ser parte de las tecnologías y si ya están dentro de esto, entonces van a tener un futuro sumamente exitoso porque la tecnología va a ser uno de los pioneros a nivel mundial, yo pensaría no solo Latinoamérica, en temas de empleabilidad. Eh, pero sí va a haber una transformación, entonces tenemos es que empezar a enfocar qué va a pasar. Quizás en un tiempo más adelante nosotros vamos a empezar a trabajar desde casa. Ya se está viendo esto, ya ¿cuándo pensabas hace 5 o 10 años que tú ibas a estar desde tu casa creando, trabajando para tu compañía y cumpliendo esos objetivos que hoy en día tienes que cumplir desde tu casa? Entonces sí hay una transformación que va a ser sumamente eh, evidente y a la que nosotros vamos a tener que adaptarnos. Y es que la conectividad nos va a llevar a otros contextos, a otros espacios, que la tecnología va a ser muy importante, que ya no vamos a tener estos procesos de selección cotidianos que teníamos antes, donde quizás íbamos a la empresa, hacíamos la entrevista, nos reuníamos en grupo, sino que ahora va a ser un poco más individual. Creo que el empleo va a continuar, inclusive van a haber más oportunidades porque claramente pues toda esta transformación te lleva de uno a otro en sumar las responsabilidades, pero además vamos a tener que adaptarnos a los nuevos espacios y esto hace parte de la transformación. Perfecto, Catalina. Pues tenemos la tecnología como punta de lanza en la transformación, ¿no? La solución para los reclutadores y la respuesta para los candidatos, así que a fortalecer las competencias digitales. Y ya en un plano más personal, Catalina, nos gustaría, esta es ya una tradición en México Puede, preguntarte, ¿quiénes te han inspirado en tu trabajo? ¿Quiénes me, discúlpame? ¿Quiénes te han inspirado para realizar tu trabajo? Ay, qué pregunta tan maravillosa. Me encanta, porque además yo soy una apasionada de la gente. Eh, vivo encantada de apoyar tantas personas. Creo que la mayor inspiración ha sido directamente la gente que a veces se encuentra en el camino buscando empleo. Si estamos hablando de directamente en la vida personal, eh, las personas me inspiran mucho ver que la gente logra sus objetivos, que podemos transformar personas, mentes y llevarlos a cumplir sus sueños laborales y de cierta manera quitarles esa desmotivación que tienen, porque yo comprendo que buscar empleo a veces nos genera un poco de incertidumbre y eso me motiva mucho y me alienta cada día a poder llevar unos mensajes de esa motivación y esa esperanza a las personas. Las personas me inspiran demasiado, pero dentro de los temas, digamos, de vida de otras personas, sí he tenido algunos referentes donde yo he encontrado historias de vida, quizás por ejemplo como Steve Jobs, como Tony Robbins, personas que hacen que se transformen otras personas. Creo que esa es mi inspiración, hacer parte de la solución.
hacer parte de la esperanza de cambiar el mundo desde las causas nobles, desde el dinamismo de poder entregarle a las personas y hacer parte de esa bondad y de ese cambio que queremos también que otros tengan y encontrar en las personas lo mejor de cada una de ellas. Entonces, la inspiración mía puntualmente es todo aquel que busca empleo, es todo aquel que quiere dar lo mejor de sí y a veces se siente un poco desmotivado. Y a mí me inspira esas historias de vida, esas historias de personas que han perdido su trabajo y que vuelven a iniciar y que vuelven a empezar y que le ponen toda esa esperanza y esa fe y entonces pasan sus momentos de angustia. Creo que eso es la mayor inspiración, porque ahí encuentras la luz, ahí encuentras la esperanza, ¿no? Ahí encuentras el ser humano real, te conecta a la verdad que todos vivimos, porque nosotros en nuestras casas siempre tenemos un amigo, un familiar que busca empleo, que está angustiado quizás, y entonces ahí cuando podemos hacer ese cambio y cuando podemos llevar este mensaje a tantas personas pues que están en este momento de transformación, creo que esa es la mayor inspiración y desde que comencé a hacer esto mi inspiración es poder hacer ese cambio, esa transformación y hay que crear esa cadena de motivación y de esperanza. Esa es una inspiración muy linda porque además nos conectamos mucho al ser humano, entonces no te ves tan lejano, te ves cercano a la gente que se identifica en que sí, mira, yo estuve buscando empleo y hoy amanecí desmotivado, hoy estoy triste, hoy no me salieron las cosas bien, y ese es el ser humano, la vida real, y entonces ahí hay inspiración, ahí hay esperanza, ahí hay cambio, ahí hay transformación, ahí hay alegría, porque hay una familia detrás que cuando se encuentra el empleo, detrás hay un mundo, una familia, un abrazo, ¿no? Entonces eso hace parte del humano. Creo que la inspiración más hermosa es esa, el ser humano. Perfecto, Catalina. Pues mira, más alineada a la filosofía de México Puede y en especial a las sesiones de empleabilidad, imposible, ¿no? Muchísimas gracias por tu participación, Catalina. Le recordamos a todos nuestros asistentes, tenemos en el chat ya la presentación por si gustan descargarla. Esta sesión, como todas las demás, las encontrarán disponibles tanto en los canales de YouTube de mexicopuede.mx como de Brivé Soluciones. Recuerden buscarnos en redes sociales. Tenemos ahí las redes sociales de México Puede en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así que por favor síganos, no se pierdan de esta iniciativa y pues bueno, es viernes, momento ideal para digerir un poco la información tan valiosa que nos ha aportado Catalina el día de hoy para poder afinar nuestros motores y pues el lunes seguir buscando trabajo y esperando que la sesión de hoy, yo creo que así es, ayude a elevar nuestra competitividad y pues a que nos elijan, ¿no? Muchísimas gracias, Catalina. Saludos hasta Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos mis amigos en México, mis compañeros. Gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecida, muy grata y ha sido un honor para mí compartir con ustedes este espacio. Claramente estoy a la disponibilidad de todos y lo que podamos hacer entre todos unidos, dándonos la mano, apoyándonos como latinos, siempre vamos a estar, que siempre hemos visto que los latinos cuando nos unimos hacemos cosas grandes, maravillosas y llegamos muy lejos. Entonces, pues es una oportunidad sumamente importante para que sigamos creyendo en esas nuevas oportunidades. Gracias, muchas gracias.